Hola amigas, muy buenos días. Pues estamos aquí en el quinto jueves de esta serie Conozcamos a nuestro Padre Celestial. Pues bueno, es un día delicioso, está lloviendo, espero que tengan a la mano su Biblia, aquellas que tienen el libro, estamos llevando el libro, El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer, y pues también su cafecito, porque es un día para tener un cafecito a un lado y juntas abrir la palabra de Dios. Pues hemos estado, déjenme ajustar aquí la cámara, perfecto. Pues bueno, hemos estado caminando juntas estos últimos 5 jueves contestando la pregunta si a quién es Dios, cómo es Dios y si realmente la imagen que tenemos mental, lo que pensamos de Él, es de acuerdo a la verdad, a la escritura, a lo que Dios revela de sí mismo dentro de su palabra, en la Biblia. Y bueno, eh, quisiera empezar con esta frase que el pastor David Machea utiliza para un estudio que da de matrimonios, pero creo que puede aplicar. Él dice que no podemos amar bien lo que se conoce mal. Y yo creo que aplica esto, porque el primer y más grande mandamiento en lo que toda la ley se reduce es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y definitivamente me gustó esta frase. La semana que pensaba, mientras que armábamos este estudio, me vino a memoria y dije, es verdad, no podemos amar bien lo que conocemos mal. Y bueno, si hasta ahorita has perseverado a través de estas 5 semanas, yo te quiero felicitar. Realmente yo sé que no es un título muy atractivo a veces, el meternos a los atributos de Dios o al conocimiento del Dios Santo, porque pues hemos dicho que hemos estado muy distraídos en temas poniendo al hombre al centro de la iglesia, y si bien obviamente son sumamente provechosos todos los estudios acerca de pues cómo mejorar nuestro matrimonio, cómo ser mejores madres, todo ello de la vida práctica, porque nuestra fe es vida y es una vida día a día y práctica, ¿no? Toda la palabra de Dios es práctica. Pero te felicito porque has estado invirtiendo tu tiempo en lo que yo creo que es algo central, algo central. Tú puedes saber a través de la palabra toda la instrucción de Dios para tu vida, pero hemos dicho varias veces y quiero seguir recalcándolo a través de este curso, que si bien esta vida de seguir a Cristo es una vida de ética y de moral, ante todo es una vida de confianza. Para obedecer a Dios en lo que pide se requiere confianza, y la confianza únicamente se alimenta a través del conocimiento del carácter de Dios. Yo puedo recitar la Biblia, puedo saber la Biblia, puedo enseñar la Biblia y no aplicarla. Y yo creo que muchas de nosotras podemos estar en ese renglón muchas veces y es algo frustrante, pero todo va y se reduce a que la confianza, la fe verdadera, la fe real se desprende del conocimiento de la persona a quien se escucha y a quien se sigue. Entonces, pues yo te felicito. Hemos estado viendo muchos aspectos, hemos caminado a través de muchos capítulos, a través de este libro. También te quiero recomendar el libro de Packer, El conocimiento del Dios Santo, también se llama así. Lo tienen en la librería de Semillas de Esperanza. Es otro libro que también te puede ayudar mucho si quieres profundizar. Desafortunadamente aquí tenemos la tiranía del tiempo, no tenemos mucho tiempo para dedicar a esto, pero esto podría convertirse en una tarea de toda la vida. Y bueno, hasta ahorita, si vemos nuestro índice, hemos visto que Dios básicamente es un Dios incomprensible, que pero sin embargo se ha dado a conocer a través, Él se revela, se ha dado a conocer a través de los atributos.
Un atributo es algo que Dios revela de sí, que es algo real de Él, que es algo verdadero, que es conforme a su naturaleza. También vimos que Dios es un Dios trino, vimos la autoexistencia de Dios, que quiere decir que Él no tiene origen, Él es el que da origen, vimos la autosuficiencia de Dios, en ese aspecto vimos que Él no necesita de nada ni nadie, Él es un ser completamente satisfecho y completo en Él mismo. Vimos que era eterno, este concepto de que Dios es eterno, no sé, para ustedes, pero para mí ha sido uno de, de los conceptos más importantes que he entendido de Dios, porque de entender y saber que Dios es eterno se desprenden muchas de las otras cosas que nos llevan a confiar en Él, a una fe verdadera. Vimos la semana pasada, también vimos que era infinito, que no tiene límites, que no tiene fronteras, que no hay un lugar donde acabe, y esto de que es infinito se aplica a todos los atributos que veamos. Todo lo que tiene que ver con su naturaleza tiene que ver con que es infinito y que es eterno. También vimos que era una persona que tenía atributos de personalidad y por lo cual podíamos tener una relación con él. Vimos la semana pasada que Dios era inmutable, que no cambia, nunca cambiará, nunca ha cambiado. Lo que Él ha dicho permanece. Lo que a Él le agrada ahorita, le ha agradado siempre. Lo que Él le desagrada ahorita, le ha desagradado siempre. Y eso es maravilloso porque veíamos que en un mundo donde todo cambia, donde las personas cambian, donde las lealtades cambian, donde los gustos cambian, saber que nuestro Padre Celestial es alguien que no cambia, que tú sabes claramente siempre qué esperar de Él, y también Él te dice qué espera de ti, ¿no? Como su hijo, si tú has recibido la adopción. Vimos también la semana pasada que era omnisciente, y omnisciente es, sabe todo, todo en todos los sentidos, y veíamos, entre otras cosas, una de las aplicaciones es que su omnisciencia tendría que llevarme a corrección. Si yo, por un lado, a confianza, a seguridad, y por otro lado, a corrección. Si yo sé que realmente Él lo sabe todo, todo, en lo oscuro, en lo secreto, en mi pensamiento, tendría que llevarme, así como yo me oculto humanamente de las personas que no me vean a lo mejor haciendo tal o cual cosa porque me podría dar vergüenza, pues que Dios desarrolle en nosotros esto que Él dice de Él, que es verdad, que Él es omnisciente y también omnipresente, que todavía no es un atributo que vemos, pero Él lo sabe todo, ¿no? Veíamos el Salmo 139, que aún no sale palabra de mi boca y Él ya sabe lo que voy a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a empezar, amigas, el tema de este día. Vamos a ver dos atributos, quería ver tres, pero ¿qué creen? Realmente me es muy difícil. eh, de hecho, se me hace muy difícil dar dos en una clase porque cada atributo es tan profundo y de tanta relevancia que decidí sacrificar el tercer atributo y nada más ver dos para poderlos ver un poquito más a fondo. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es que Dios es sabio y es omnipotente. Y pues en cuanto a que nuestro Padre Celestial es sabio, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has llegado a pensar que Dios ha cometido errores o que maneja mal las cosas? Que esto no debió de ser así, no debería de ser así. Porque te voy a decir algo, en este mundo donde pasan tantos desastres, calamidades, sufrimientos, cuando no hay una explicación razonable para nosotros, el corazón pues desconcertado, adolorido, se pregunta, se pregunta acerca de la sabiduría de Dios, si realmente Él es sabio, si realmente está a cargo, si incluso dudamos de su bondad, ¿no? Hasta aún de su bondad, y podemos hacer muchas preguntas muy desconcertantes movidas por el dolor al, al verlo, ciertas situaciones o al sufrirlas. Aún el ser humano ha llegado a negarlo. Y yo
escucho mucho a través de la oportunidad que me da Dios de enseñar a diferentes mujeres. Esta es una gran pregunta, ¿no? Y quieren conocer a Dios, creer en Dios, seguirle, pero esta pregunta de, pero ¿por qué si existe Dios permite esto, permite el otro? Y atrás de esa pregunta es, ¿Dios es sabio? Esa es la pregunta real, ¿no? Entonces yo creo que este día va a ser muy importante. Desafortunadamente no lo podemos ver tan a fondo como me gustaría, pero yo quiero invitarte a que por ti misma vayas a la escritura y vayas, por ejemplo, a estos libros que te he estado recomendando y muchos más, a profundizar en esto. Pero hoy haremos nuestro mejor intento, pero quisiera poner antes este tiempo en manos de Dios para que este intento sea un buen intento, que el Señor lo haga a través de lo que se va a exponer de su palabra, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y que traiga revelación a cada uno de nosotros. Pues bueno, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por esta mañana hermosa, lluviosa, un clima delicioso. Gracias, Padre, porque hasta este día tú aquí nos tienes con vida y con aliento, Padre. Queremos ponernos delante de ti y queremos conocerte cada día un poco más. Sé tú en medio de todos nosotros, Señor, y sé tú el Maestro, que tu Espíritu, Señor, que es el que te revela, pues nos enseñe y abra y expanda nuestro concepto de quién eres tú, Señor. Queremos realmente seguirte, servirte y vivir una fe real y no nominal, Señor. Queremos ser instrumentos útiles, vivos para tu gloria, Padre. Haz tú tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas. Entonces, decíamos que en realidad en un mundo caído, este mundo está caído, de ahí tenemos que partir y entender, este mundo está caído. Y es un mundo en el que todos sufrimos, los que hemos sido adoptados como los que no han sido todavía adoptados, los que están en Adán, los que seguimos y creemos en Dios, los que lo rechazan, todos sufrimos. Y el mayor desafío es creer que Dios es sabio. Sin embargo, amigas, la creación proclama a voz abierta y alta la sabiduría de Dios. O sea, es innegable al ver lo creado que hay sabiduría y que fue hecho este mundo con sabiduría. Este mundo y todo el universo, amigas. De hecho, quisiera recomendarles un video que se llama The Wonders of World, las maravillas del mundo. Anteriormente nada más había en CD, pero ahorita es maravilloso. En YouTube lo puedes encontrar y viene doblado, donde habla de todo lo creado, el equilibrio perfecto, el diseño perfecto. Verdaderamente es maravilloso este video y te va a mostrar mucho de la sabiduría de Dios, de su gloria y de lo bello que Él ha hecho, y muestra también lo bello del autor, ¿no? Yo te lo recomiendo, date el tiempo, velo con tus hijos, es muy interesante y muy revelador. La creación realmente es un monumento a la sabiduría de Dios. Miren, si me acompañan al Salmo 104, este salmo en particular habla de la armonía perfecta de la creación. Y bueno, me gustaría leerlo todo. Voy a leer algunas partes. En especial me voy a situar en el versículo 24. Pero empieza con: bendice alma mía a Yahweh. Oh Yahweh, Dios mío, grande eres tú. Tú te has vestido de esplendor y gloria. Te has cubierto de luz, como con un manto extendiste los cielos, como una cortina. Él hizo sus altas moradas en las aguas y puso sobre nubes su carroza. Él anda sobre las alas del viento. Y así, amigas, va describiendo la creación y su armonía perfecta. Pero llegando al versículo 24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor.
Todas las has creado con sabiduría. Has llenado la tierra con tus posesiones. Y sí, de hecho quisiera leerte algunos otros versículos sobre la sabiduría de Dios, aquí que pone Tozer. Dice Proverbios 3:19, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. En Jeremías 20:12 dice, Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. En Romanos 16:27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. En Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por último, en Efesios 3:10, y no porque sean los únicos versículos donde Dios habla de su sabiduría, pero unos muy representativos son estos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, de nosotros. Nuestra labor es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros la tenemos que dar a conocer, dice aquí, por medio de la iglesia, a los principados y potestades de los lugares celestiales. Es parte del llamado que nosotras tenemos si hemos sido adoptadas, somos sus hijas, si hemos recibido el Espíritu Santo, si somos ministras de reconciliación, si somos embajadoras, es dar a conocer esta multiforme sabiduría, y mucho es a través de lo creado. Entonces, vamos a empezar por definir y entender claramente qué es sabiduría. Si yo te preguntara qué es sabiduría, ¿qué contestarías? Trata de pensar en tu mente qué es la sabiduría. Pues yo te voy a decir mientras qué dice Tozer acerca de la sabiduría, cómo más o menos la explica y la define, también Packer y John MacArthur. Vamos a tener estos tres conceptos diferentes para tener muy claro a qué nos referimos con la sabiduría. Tozer dice que es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. La sabiduría es capaz de ver el final desde el principio. Y bueno, esto lo entendemos por la eternidad de Dios. Si hemos dicho, déjenme recordar prácticamente lo que es la eternidad, si hemos dicho que extendiéramos una hoja blanca de manera infinita y pusiéramos una rayita ahí de 2 centímetros, a ver si la cámara lo capta, ahí está, este sería el tiempo, la rayita, y todo lo demás es la eternidad de Dios. Entonces, obviamente Él conoce el final desde el principio porque la eternidad rodea todo, o sea, abarca todo, ¿no? Bueno, ya explicamos en uno de los videos que no tiene tiempo Dios, pero entonces la sabiduría es capaz de ver el final desde el principio y de ver todo en una relación apropiada y en la perspectiva completa, gracias a la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Es juzgar en vista de los fines últimos y supremos y trabajar hacia esos fines con impecable precisión. Ese es el punto, ¿no? Y eso es lo que nos diferenciamos grandemente nosotros de Dios. Packer dice que la sabiduría, lo explica creo que en unas palabras todavía más sencillas, pero dice es la capacidad de ver y en inclinación elegir la meta mejor y más alta, juntamente con la forma más segura para lograr. Es decir, la sabiduría incluye qué es lo mejor y cuál es la mejor manera de hacerlo o de lograrlo. Podríamos decir ya como una definición corta, la sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar dichas metas. Y por último, vamos a revisar la definición que nos da John MacArthur, que es muy concisa y creo que muy didáctica.
John MacArthur dice que la sabiduría es la omnisciencia de Dios actuando con voluntad santa. Es la omnisciencia de Dios actuando con voluntad santa, ¿no? Su voluntad es escoger las mejores metas, ¿no? A través de los mejores medios en base a todo, a su omnisciencia, que Él sabe todo en base a su santidad, que son metas altas, son del cielo y no de la tierra, ¿no? Ahora vamos a establecer algo, la diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento es información. Conocimiento no es igual a sabiduría, únicamente el conocimiento es información, es decir, responde la pregunta, responde al qué. La sabiduría es saber usar esa información, es decir, la sabiduría responde al cómo. La sabiduría de Dios cuenta con pleno conocimiento de todo, dado su omnisciencia por su eternidad y su omnipresencia. La sabiduría de Dios cuenta con el conocimiento de todo. Amigas, nosotras sabemos que si queremos tomar una buena decisión aquí en la vida diaria, una buena decisión está basada en un buen conocimiento de las cosas. Eso es lo que ayuda en la vida práctica a tomar buenas decisiones. Una buena información te ayuda, te da la base, ¿sí? Entonces, en este sentido, Dios nuestro Padre siempre puede decidir lo mejor en vista de que conoce todas las opciones posibles y la totalidad de las circunstancias presentes. Por eso su sabiduría es infinitamente, se puede aplicar aquí el atributo de infinito, o sea, es inagotable, inacabable, y se acuerdan que el infinito nos lleva a perfecto. Dios es impecablemente preciso, no balbucea, porque Él ve lo que habíamos dicho, al fin desde el principio, y nunca necesita retroceder. Miren, amigas, si observamos, a mí siempre me ha maravillado, ¿no? Pero vamos a observar, si observamos los evangelios, la manera en que actuó y habló Jesús. O sea, eran palabras, frases, contenidos perfectos. Él nunca tuvo que retractarse, aclarar, retroceder, decir, no, bueno, esto así no. No, no, o sea, vean la contundencia, la manera en que él hablaba, en que él decía, en que él se expresaba, o sea, a la primera y perfecto, ¿no? Sin titubear, sin balbucear, sin ver como qué digo, ¿no? Muy diferente a nosotros. Esto puede mostrar la sabiduría de Dios y bueno, realmente algo que a mí siempre me ha impactado, amigas, y yo creo que a ustedes, es ver cómo en un versículo, de una manera tan sencilla a veces, tan contundente, hay un contenido tan grande, ¿no? Su misma palabra y la manera que expresan un poco, decir tanto, ¿no? Hay veces que de un versículo los predicadores hacen una hora y les falta de exposición de la palabra, ¿no? Esto también nos revela la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver la sabiduría de Dios contra la sabiduría humana. La sabiduría de Dios, amigas, es elevada, santa, llena de amor y pureza, ¿no? Lo que decía John MacArthur. La sabiduría es omnisciencia, la omnisciencia de Dios con voluntad santa. La de la tierra, la de nosotros, nuestra sabiduría muchas veces recorre el camino de la astucia, es astuta, es muy diferente, ¿no? Él plantea el supremo bien para el mayor número de personas por el mayor tiempo. Él, su voluntad no tiene que ver con deseos egoístas, sus decisiones, donde él aplica su sabiduría no tiene que ver con egoísmo, con orgullo, muy diferente a nuestras decisiones, ¿no? Él siempre piensa en el mayor bien para el mayor número de personas por el mayor tiempo. En contraste, nuestra sabiduría es como oportunista. Pensamos, trabajamos por el ahora,
no por la eternidad, trabajamos por el bien inmediato, por el bien egoísta, por lo que muchas veces se me facilita más, ¿no? Él siempre piensa en términos de eternidad. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos de la sabiduría de Dios, de cómo Él aplica a través de las historias bíblicas, de lo que pasan diferentes personajes, vidas que Él utilizó para mostrar y revelar su verdad, cómo Él aplicó su sabiduría. Y tenemos, por ejemplo, a Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué le da una promesa y tarda tantos años en cumplírsela? Uno podría decir humanamente y así coloquialmente, ¿por qué se la hizo cansada? ¿No? ¿Por qué no se lo dio enseguida? Pues bueno, si tú ya vas a todo el estudio de Abraham, muchas veces pensamos que Abraham tuvo solamente una prueba, Isaac, cuando Dios le pide que lo sacrifique, pero no, Abraham pasó por 7 pruebas. Dios tenía que forjar su carácter. De hecho, les recomiendo mucho, hay una serie de Ministerio de Miguel Núñez que se llama Un carácter forjado Abraham, ¿no? Y es excelente. Yo creo que todo seguidor de Cristo tendría que escuchar esta serie y entender que Dios está forjando carácter en nosotros. Y en el caso de Abraham, pues claro que tenía que forjar su carácter, ¿no? No podía darle la promesa enseguida. Por ejemplo, mostramos que Abraham, lo primero que fue probado es cuando dice que Sara es su hermana por temor, a pesar de que Dios le había revelado y que él le había creído y que había dejado su tierra y había ido a través de más de 900 kilómetros rumbo al lugar que Dios le iba a mostrar, él tiene miedo, ¿no? Entonces Dios le tuvo que enseñar a confiar y después ya lo vemos en la guerra contra los reyes de la tierra, que él ya no tuvo miedo, pasó la prueba, pero después cayó porque volvió a poner a Sara como a decir que era su hermana en vez de su esposa por temor, en otra circunstancia. Después vemos esta situación con Ismael, con Agar, y Dios va forjando su carácter. Y Dios tenía, porque Él busca propósitos eternos, las mejores metas a través de los mejores métodos. También podemos ver el asunto con Sodoma y Gomorra y que está incluido ahí Abraham. Ahí Dios le está mostrando a Abraham su omnisciencia. Vino juicio a esta ciudad que estaba verdaderamente perdida y viviendo en maldad. También ahí se muestra la sabiduría de Dios. Y recuerdan este diálogo que empieza a tener Abraham con Dios, y si hubiera 2, y si hubiera 3, y si hubiera 50 buenos, ¿a poco los vas a destruir? Y Dios permite que haya este diálogo con él porque está forjando su carácter, enseñándolo, formando a ese padre de la fe, que sería padre de multitudes, de donde vendría la simiente, el Mesías, ¿no? No iba a dejar un padre de la fe mal formado, ¿no? Tenía que trabajar con él igual que con nosotros. Y, y vemos cómo al final se muestra, amigas, porque cuando ya viene el juicio, antes de que venga el juicio, llegan estos ángeles y dice que todos los hombres, desde el más que pequeño hasta el más anciano, salieron porque querían violar a estos ángeles. O sea, imagínense la perversión, ¿no? Entonces ahí también vemos eh, la sabiduría de Dios, ¿no? Ante situaciones donde a veces no entendemos, pero Dios ve. Recuerden que Él es omnisciente, Él ve lo que nosotros no vemos. Podemos también ver la historia de José, ¿no? Y la tenemos, es una historia muy clara y que todos conocemos. ¿Por qué permitir que José pasara por tantas cosas? Pero vemos el final de todo esto, porque fue llevado a Egipto, cómo fue rescatada Jacob y toda su descendencia, de donde vendría este pueblo elegido. Podemos ver cómo a través de Moisés, por qué las plagas, todo esto que pasó en Egipto. Y la palabra lo dice, Dios quería a través de esto revelar y que pudiera ver la gente, no nada más su pueblo elegido, que pudiera ver que Él era el Dios verdadero y que fuera de Él no había Dios. Y lo podemos ver ya más adelante, la conquista de Jericó. Rahab arriesga su vida
porque ella, fíjense, 40 años después, lo que había pasado en Egipto había sido tan portentoso que aunque no había WhatsApp ni Internet, el mundo antiguo se enteró de tal manera que ella aún arriesgó su vida y pasó a ser parte del pueblo de Dios porque ella manifiesta y dice, nos hemos enterado, todos aquí estamos temblados y nos hemos enterado de lo que hizo su Dios en Egipto y lo que pasó con Faraón y todo esto, y en base a eso es que ella cree y Dios hace estas cosas para desplegar, buscando las metas mejores para el mayor número de gente con la mejor manera, ¿no? Y mucha gente se añade, se va añadiendo al pueblo de Dios, al pueblo elegido, al ver estos prodigios y señales que Dios hizo en ese tiempo y ahora los hace de otro tiempo. Y así podríamos seguir recorriendo muchas historias. Está Pablo con su aguijón. ¿Por qué dejarle a Dios un aguijón? ¿Por qué se le hace difícil? ¿Por qué no lo deja el pobre hombre? No había ni coche, era muy difícil andar en el mundo antiguo llevando el evangelio. Pero es claro, para que no se enalteciera, ¿no? Y así, amigas, esa es la sabiduría de Dios operando en nuestras vidas, porque Él ve al ser eterno, al ser omnisciente, ve donde nosotros nos vemos. Y nosotros no podemos a veces ver ni entender los propósitos mayores que Él tiene de las cosas para el mayor número de gente por el mayor tiempo, ¿no? Tenemos, y esto que nos lleva, amigas, tenemos que decidir hoy, ¿no? Y no estar jugando a la cristiana, ni a la seguidora de Cristo, ni a la iglesia. Mi sabiduría o la de mi padre. De mi padre, que es el que da origen a todo, el que sustenta todo, el que conoce todo, el que tiene propósitos mayores, una voluntad santa, o de acuerdo a mis propósitos egoístas, cortos, de astucia, y plantea una pregunta, ¿no? ¿Iré por mi camino o me uno al de mi Padre, que sabe todo y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y decido por su sabiduría y no por la mía? Y yo quisiera que hiciéramos una parada en el Salmo 16:11, en el Salmo 16, en cuanto al camino que vamos a elegir. De esto, esta fue una exposición que se hizo en un congreso de Mujer Vive en Plenitud, y quisiera recordar algunos conceptos. Si van conmigo al Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Este es el versículo que quisiera comentar ahorita. En este versículo vemos varias cosas. Vemos un guía, dice, me mostrarás la senda de la vida. Vemos que un guía, y es un guía personal, no dice nos mostrará, sino es, aunque hay un propósito general para todos, hay, y el único camino es Jesucristo. En el día a día, como Dios opera, es diferente. Fue diferente en Abraham, en Moisés, en Jacob, en José. Veamos, no fueron las mismas sendas, un mismo camino, pero digamos, una manera de caminar diferente, y lo que Dios va formando en cada uno de acuerdo a su sabiduría. Entonces vemos aquí un guía, vemos un viajero. Me mostrarás la senda de la vida, ¿no? También vemos que hay una forma de ir en ese camino. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. La manera de ir en este camino, Dios lo ha diseñado para ir en su presencia, porque ir en su presencia es ir bajo su guía, su sabiduría, su poder, su sustento, es todo. O sea, no por tu camino, en tu presencia, plenitud de gozo, ir en esta senda de la vida. Dice, en tu diestra, deleites para siempre. Está hablando también de la eternidad, ¿no? Pero vamos a preguntarnos, ¿dónde debe de ir el guía?
dónde debe de ir el guía, y el versículo 8 y 9 no lo revela. Aquí este salmo lo escribe David y dice: al Señor he puesto siempre delante de mí. Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se regocija y mi gloria se llena de júbilo, y también mi carne habitará seguro. Aquí David dice: he puesto siempre delante de mí al Señor. Nosotros conocemos, muchos de nosotros, al Señor, y de labios para afuera decimos eso, pero sabemos que Él no va adelante. O sea, lo hacemos a un lado y más bien decimos: sígueme, ¿no? Pero aquí David está reconociendo que necesita alguien que le muestre, porque se me mostrará la senda de la vida, que necesita alguien que le muestre el camino conforme a su inteligencia, su sabiduría, sus propósitos, todo esto que hemos hablado, y para ello necesita ponerlo delante. Cuando él dice, él está a mi diestra, se refiere a que él es su consejero, ¿no? O sea, que él no es su propio consejero, no se basa en su propia sabiduría o información, sino él es su consejero. De hecho, el Salmos 16, en el versículo 1, él empieza diciéndome: guárdame, oh Dios, pues en ti he depositado mi confianza. Dije al Señor: tú eres mi Señor, de ti proviene la prosperidad. Y bueno, también te animo a que hagas tu devocional con el Salmo 16 y le aplique las preguntas que hemos dejado de tarea para conocer más. Pero en cuanto a ir por mi camino o el camino de Dios bajo mi sabiduría o la de Dios, ¿por qué necesitamos un guía? A lo mejor sería la pregunta, porque si yo no me he dado cuenta que necesito un guía, muy difícilmente voy a seguir al guía o ponerlo delante de mí. Y Primera de Pedro 2.8 lo responde. Dice: amados míos, les ruego como extranjeros y peregrinos que son, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma. Parte de nuestra identidad, amigas, de la manera en que nos debemos de ver, como Dios dice que nos debemos de ver y como Él nos ve, es que somos extranjeras y peregrinas en esta tierra. Esta no es nuestra tierra. Y nada más vamos, cuando dice peregrina se refiere a que nada más vamos de paso. Y si esta no es nuestra tierra, así como cuando tú vas a otro país, ahora tenemos el Google Maps y es maravilloso, ese es nuestro guía ahora, aún no en nuestra propia tierra. Pero todos reconocemos, será un acto de necedad ir a otra tierra y querer ir a conocer a otro país, a turistear y querer conocer ciertas cosas. Y sería una necedad no buscar un guía, ¿no? De cualquier naturaleza, ya sea cibernético o real. Perderías tus días, tu tiempo, desaprovecharías ese viaje. Pues de igual manera es una necedad, amigas, no vernos como Dios nos ve. Parte de nuestra identidad es que somos extranjeras aquí como hijas. Dios así nos dice que somos, y es verdad, amigas. Y somos peregrinas, o sea, vamos de paso. Nuestra estancia permanente está más adelante en la eternidad con Dios. Entonces, para ir aterrizando este tema, hay que saber 4 cosas acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre busca la gloria de Dios. Esa meta y esa manera de llegar a ella es que Dios sea glorificado, que Dios sea mostrado, revelado con la mayor luz y plenitud, así como los cielos cuentan la gloria de Dios, revelan lo que Él es. La sabiduría que opera en nuestras vidas, así como en la naturaleza, es para revelar lo que Él es y más gente venga al conocimiento de Él. Otro punto que hay que entender es que siempre hace lo que se propone. No hay manera de persuadir a Dios con nuestras oraciones necias de los propósitos que Él tiene. ¿Sí? Siempre hace lo que Él se propone, porque su voluntad es perfecta, su sabiduría es perfecta, sus propósitos sus metas son perfectas, ¿sí? Entonces, por amor a nosotros,
nunca vamos a persuadirlo de lo que Él ya se ha propuesto en la vida de cada una de nosotras. Por eso yo les animo, el Salmo 16:11, a vernos así, como alguien que necesita un guía y le podamos poner delante y decir, me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia, en el caminar contigo voy en esa senda, va a ser, aunque sea un mundo que está caído, va a haber plenitud de gozo. Otra de las cosas que aceptar y entender en cuanto a la sabiduría de Dios es que no puede ser discernida plenamente. De verdad, amigas, es un acto ocioso y que nos puede entrampar, querer. Muchas veces Dios nos va a mostrar, ¿no? Como a Pablo. Llegó el momento, él había rogado en la tercera, porque el Dios le quitara este aguijón, muy seguramente pues para poderle servir mejor, o sea, no era un acto muy probablemente egoísta, ni mucho menos. Muy seguramente era para hacer un ministerio más efectivo. Y en este caso, finalmente, Dios sí le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y finalmente mismo Pablo dice, este aguijón me fue dado, o sea, Dios le permitió ver que era para que él no se enalteciera por las revelaciones que Dios le había dado. Pero va a haber muchas cosas que pasen en nuestra vida, amigas, que no podamos discernirlas plenamente. Pero nos lleva al cuarto punto. En ese momento hay que aplicar, de entender que la sabiduría de Dios es confiable, dada su eternidad, su omnisciencia, su santidad, su pureza de propósito, de meta, su bondad. En base a todo, cuando yo no entienda, tengo que aplicar a mi mente el cuarto punto. Su sabiduría es confiable, mucho más que la mía. Y bueno, la palabra dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Sino en Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pues bueno, ahora vamos a pasar al siguiente atributo de este día, que es Dios es omnipotente. Y estos dos atributos van juntos porque la sabiduría, bueno, todo va con todo. ¿Se acuerdan que Dios es uno? Es parte de lo que vimos, que Dios es uno, no está formado por partes. La sabiduría va de la mano, pues bueno, con todo, con la eternidad, con la omnipotencia y con la omnisciencia, con la omnipresencia. Pero bueno, vamos a ver, Dios es omnipotente, nuestro Padre es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Omni es todo, potente es capaz de hacer y tener poder, ¿no? Capaz de hacer y tener poder. Y les quiero decir una cosa, en todas las veces que la palabra en la Biblia se utiliza todopoderoso, únicamente se aplica a la persona de Dios. Nunca se aplica a ninguna otra persona. De hecho, me parece que solamente la escritura se refiere a la palabra omnipotente. Todas las demás se refiere a esta omnipotencia como todopoderoso. Ahora, ¿qué quiere decir todopoderoso? Pues tener una infinita y absoluta plenitud de poder. Tener una infinita, ¿se acuerdan? Parte de Dios que es infinito, no hay frontera, no hay borde, no hay límite, ¿no? Tener una infinita y absoluta plenitud de poder. Entonces vamos a entender varios puntos, establecer ciertas verdades. Verdad número 1, Dios tiene poder. Si vamos a Romanos 1:20, si tienen ahí sus Biblias, Romanos 1:20, vamos a ver qué nos dice. Ok. Y las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes desde el que el mundo fue establecido, siendo entendidas en las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Entonces vemos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, muestran a través de lo hecho su poder. Y esto es real, amigas. Yo quisiera recomendarles unos videos muy padres que antes no estaban, pero ahora están en YouTube, de Luis Giglio, se llama El Dios Incomparable, me parece. Tiene una serie de unos 4 videos donde este pastor habla mucho a los chavos, pero yo creo que
a todos nos habla. Yo los vi con mis hijos hace algunos años, me los regalaron. Y bueno, fueron de tal impacto. Él lo que utiliza es la creación, lo creado por Dios para mostrar al Creador, revelar al Creador y llevar, mostrar la persona de Cristo, que es la revelación total y plena para el hombre de Dios. Y él habla, es algo increíble, conoce mucho sobre el universo y las estrellas y cómo se sigue expandiendo. Y habla de unas cantidades estratosféricas, amiga, que traté como de entenderlas para explicárselas, pero ni vale la pena. Son de la energía, cada que se genera una estrella, la energía que desprenden, ¿no? Dios al creerlo es una manera de ver, de mostrar el poder que tiene Dios, ¿no? El sol, la cantidad de energía que emana. Y bueno, Él es la fuente, la segunda realidad que hay que ver y entender es que Él es la fuente de todo el poder. Al ser el autosuficiente, el que da origen todo y al que da, se acuerdan que Él no se necesitaba nada, sino más bien Él da a todo lo demás y él es el que sustenta todo con el poder de su palabra. Él es la fuente de todo tipo de poder, amigas, de poder desde de las leyes físicas de la naturaleza, la gravedad, el magnetismo, como las leyes espirituales, ¿no? Morales, todo el poder, Él es la fuente, de Él proviene, ¿no? La tercera verdad que podemos establecer acerca de la omnipotencia de Dios es que de modo que todo el poder que existe proviene de Dios. Esto lo dijimos en el punto 2. En consecuencia, el poder de Dios debe ser mayor o igual que todo el poder que existe. ¿A qué me refiero? Si yo quiero llenar un contenedor de 1 litro con leche, yo necesito no menos de otro litro para vertirlo en ese litro. Si yo tengo medio litro de leche, no voy a poder llenar ese contenedor. Entonces, todo el poder, de modo que todo, lo vuelvo a repetir, de modo que todo el poder que existe proviene de Dios. En consecuencia, el poder de Dios, si tú quieres saber cómo, cuánto, cuantificar el poder de Dios, no es posible porque es infinito, o sea, todo el tiempo se está generando y se muestra a través de la creación. Me parece, si no mal recuerdo el dato, me metí a ver cada cuánto nacía, se creaba una estrella que era cada 60 segundos. La Biblia, de hecho, ahorita veíamos en el Salmo que leímos, que él dice que extiende la cortina de los cielos. Hace apenas unos años los científicos pudieron ver que el universo no es algo que ya fue formado y ya está, el universo se sigue expandiendo. Dios sigue, el autoexistente sigue dando a origen, generando, creando todo el tiempo, inagotablemente, infinitamente, ¿no? Entonces, si tú quieres saber, bueno, como con cuánto poder cuento yo en mi vida de parte de mi Padre Celestial, pues bueno, piensa un poco en esto que te acabo de decir. Algo también que hay que entender, otra verdad acerca de su omnipotencia, es que Él da el poder, pero no pierde poder. O sea, Él al estar generando todo esto, tanto en la vida espiritual como física de lo creado, no quiere decir que cada que genera algo o hace algo, Él queda con menos poder, ¿no? Recuerden que al ser infinito es una fuente infinita de poder. ¿Y esto por qué lo quiero recalcar? Mira, de hecho el Salmo, antes quisiera compartirles este Salmo, el Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Y si estamos entendiendo esto, este atributo, de verdad es absurdo que si hemos sido hechas hijas de Dios, estemos inscritas en el club de no puedo. Muchas de nosotras, esto lo vieron muchas de ustedes en el reto de oración de viéndonos como Dios nos ve, y en lo que ya es el manual para discipulado o de devocional diario, en la tercera sección se llama lo que tengo en Cristo. Y uno de los días dice que tengo poder en Cristo. Y hablaba ahí la autora
de que muchos están inscritos en el club de no puedo. Y estar inscrita en este club es muy peligroso porque la fuerza de decir esta, no puedo perdonar, no puedo amarlo, no puedo vencer este pecado, la fuerza de esta frase, digamos, hace que sea como una ley, ¿no? Y viene a decir en otras palabras, no es posible salir de la esclavitud del pecado, y esto es una mentira, ¿no? Esto se vuelve como una máxima. Y finalmente tú, aunque a lo mejor no lo pienses, finalmente se refleja en otra idea. Es normal vivir en derrota. Y las que hemos sido llamadas y selladas con su espíritu, él dice que nos vino a redimir. Parte de ser salvas es que salimos de la esclavitud del pecado. Entonces yo espero que a través de entender este atributo de la omnisciencia de Dios, pues dejemos de estar inscritas en este club. Piensa en esas áreas de tu vida que consciente o inconscientemente has dicho, esto no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y que salgas de ese club en base a este atributo. Y no hagas que eso se vuelva una idea de que la derrota es normal. Y recuerda que ahí nos lleva ese día a Romanos 8:2. Y la autora me gusta cómo maneja mucho. Hay una ley mayor. Una ley mayor derrota una ley menor. Hay una ley, efectivamente, la palabra dice que la paga del pecado es muerte y que el pecado causa esclavitud. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 8:2. Vayan conmigo. A ver, vamos a Romanos 8:2. Ok, ¿listas, amigas? Vamos a recordar esta ley. Dice, porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Sí está la ley de que el pecado trae muerte y trae esclavitud, pero hay una ley mayor, que es la de Cristo. Y ahí la autora, de Viéndonos como Dios nos ve, dice, me encanta, da un ejemplo muy didáctico, de que cómo es posible, si tú te subes a un avión, que puedas entender, si tú entiendes la ley de la gravedad, que todo es atraído hacia el centro de la Tierra, cómo es posible que despegue un artefacto con tantas toneladas. Bueno, porque la ley de la aerodinámica es mayor y vence la ley de la gravedad. Y tú te subes a ese avión no dudando, te subes por fe, confiando en que la ley de la aerodinámica vence a la ley de la gravedad. De la misma manera, amigas, tú se vence el pecado, sales del club de no puedo en base a la omnipotencia de Dios que opera a través de su Espíritu Santo en ti, entendiendo que Romanos 8:2 te da una ley mayor que la del pecado, ¿no? Entonces, ya tenemos poquito tiempo, pero vamos a tratar de ver otros puntos importantes. Dios se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso. Son con los que hizo un pacto de darles tierra, descendencia y todo esto. Al revelarse con este nombre, les está diciendo, deberás tener plena confianza en mí. Si yo me estoy revelando a ti como el Todopoderoso, eso te tiene que llevar a tener plena confianza en mí. Ahora, vamos un paso más adelante. Cuando Dios se revela a Moisés en la zarza, no se revela como el Todopoderoso, se revela como el yo soy el que soy. Y habíamos visto este nombre dentro del atributo de que es autoexistente, que Él es el que da origen a todo, que tiene que ver con la esencia, ¿no? Con este nombre, yo soy el que soy, es donde Dios revela todavía con más plenitud el significado de su nombre. Es la revelación más plena de su carácter, el cual es un nombre más grande que todopoderoso. Entonces nosotros ya tenemos, a través de este viaje que hemos estado haciendo, pues el yo soy el que soy y todopoderoso. Estos dos nombres
revelan la naturaleza de Dios, amigas, y deben hacernos más valientes, más valientes. Hay cosas consciente e inconscientemente que tú crees que no puedes. Amar a tal persona, perdonar a tal persona, morir a ti misma, no sé, cualquiera sea lo que Dios te esté mostrando a ti en tu camino. Lo que sí hay que establecer es que Dios tiene todo el poder que necesita para actuar según su voluntad. Ya que quisiera ver por último 3 supuestos de Dios implícitos en la omnipotencia divina. A Él no se le puede impedir que logre sus propósitos, ¿no? En Isaías 14:27, que es algo que ya habíamos visto también en su sabiduría, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie le puede impedir a Dios. Él tiene la fuerza, el poder que Él necesita para hacer lo que Él quiera. De hecho, vemos en el llamado de Pablo, en Hechos 26:16, le dice, ¿no? Cuando hay esta revelación de Jesucristo a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Este es el propósito, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, que estaba viendo en ese momento a Jesucristo, la persona de la Trinidad, a Dios mismo, y a aquellas que me apareceré a ti, o sea, lo que Dios le iba a seguir revelando. Y Pablo se pudo oponer, ¿no? A pesar de que era un perseguidor, a pesar de todo lo que quieras, no se pudo oponer, como nosotros no nos vamos a poder oponer, amigas, al llamado o propósito que Dios tenga conforme a su sabiduría para nuestra vida. Él hace lo que le plazca. Este es otro principio que debemos recordar de su omnipotencia. En el Salmo 115:3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por la eternidad. Gracias a Dios, que no se hace lo que yo quiero ni tengo la capacidad para hacerlo, porque quién sabe dónde pararía el mundo, mi familia y yo misma. En Isaías 46:9-10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y esa es nuestra confianza. ¿Qué te está pidiendo hacer Dios? ¿Qué te está pidiendo dejar o hacer? Si Dios está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, dice, haré todo lo que quiero. Otra cosa que hay que entender de la omnipotencia de Dios es que su poder es superior a cualquier otro poder. Es infinito y lo podemos ver a través de lo creado, ya comentamos, ¿no? En Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada que veas el cielo, ¿no? Ahorita que estamos en la pandemia y que se ha quitado el smog y podemos ver el cielo, las estrellas, piensa en esto, que cada 60 segundos, espero no estar equivocada en el dato de lo que leí, cada 60 segundos Dios sigue generando, mostrando su poder, sigue haciendo, operando, y en nosotras también. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios para mí? Significa mucho, pero vamos a ver 2 cosas. Una, reverencia, amigas, reverencia. En Job conocemos la historia de Job, todo esto que le pasó, y en el momento donde Job pues llega a su momento de quiebre y empieza como a cuestionar a Dios, ¿no? Y dice, es sabiduría contender, y Dios le contesta, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y empiezan ahí 3 capítulos donde Dios le empieza a dar una pregunta y otra, o sea, lo ubicó. Cuando andas desubicada, ve a estos pasajes de Job, del capítulo 40 en adelante, me parece que son 2 o 3 capítulos. Dios nos va a ubicar. Cuando estemos como, pero ¿por qué? Cuestionando su poder o su sabiduría, estos son buenos capítulos.
La falta de reverencia a Dios actualmente es bárbara, ¿no? Situamos a Dios como un compañero, como un amigo, como un abuelo, o como la droga religiosa de los incultos, incluso a veces como hasta nos expresamos, amiga. Bueno, no me gusta ni decirlo, pero bueno, gente que chullito, no, no, amigas, no, es simplemente las palabras reflejan lo que hay dentro de mi corazón. Es una falta de reverencia. Y yo espero que a través de todo lo que hemos estado viendo de sus atributos, podamos ver en realidad quién es y que nazca la reverencia que necesitamos hacia Él. Pero bueno, vamos a puntualizar un poco qué es reverencia. La reverencia se trata de una muestra de devoción, sumisión o respeto hacia otra persona. La reverencia es el sentimiento de temor reverente que se expresa ante alguien o algo superior, principalmente, obviamente, hacia la majestad y poder de Dios. A veces somos reverentes porque tememos a ciertas personalidades, porque tienen cierto poder. Entendamos el poder que tiene Dios. A Él es al que deberíamos de tener una reverencia muy profunda, un respeto muy profundo. Otra cosa que significa la reverencia de Dios para nuestra vida es que es refugio. En el Salmo 90, en el versículo 1 y 2, Moisés, después de todo este peregrinaje en el desierto y todo lo que han pasado, él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú nos has sido refugio. Y quisiera citar eh, algo que escribió Elizabeth Elliot. Muchos conocen quién fue Jimmy Elliot. Él murió en el Amazonas por los Araucas, estaba llevando una obra misionera ahí. Te recomiendo que la busques si no la conoces. Ella escribió un libro, su esposo murió en manos de estos indígenas, o no sé cómo denominarlos, de estas personas que vivían en el Amazonas, y escribió un libro que su título se llama La sombra del omnipotente, y le pone este título en base al Salmo 91, porque ella estaba profundamente, ya saben que ella, las que conocen la historia, regresó a seguir la obra misionera ahí, se convirtió esta tribu, y bueno, todo lo que combinó con esto, pero ella estaba profundamente convencida que el refugio del pueblo de Dios no es la protección contra el sufrimiento y la muerte, sino contra la derrota final y definitiva. Ese es el refugio, amiga. No nos confundamos y dejemos este Dios utilitario que hemos visto. Si Dios no hizo uso de su omnipotencia para liberar a Jesús de la cruz, porque había propósitos mayores y en su sabiduría vio que era la mejor forma para el mayor número, tampoco la va a usar para librarme de mis aflicciones, si es que mi aflicción tiene un propósito sabio y eterno de parte de Él para mi vida y los que me rodean. Pero si tengo fe y persevero y confío en la sabiduría de Dios, vamos a poder terminar diciendo esto que dice Pablo en Romanos 8, 26 al 39. Y con esto voy a acabar este día, amigas. Perdón que me voy a extender 5 minutos más, pero no podría acabar sin leerles esto, que creo que viene a decir y a explicar muy claramente la sabiduría y la omnipotencia de Dios en una manera práctica en mi vida. En el capítulo 8, Pablo está escribiendo a los romanos que están sufriendo persecución allá en Roma y están pasando cosas muy difíciles. Desde el versículo 16 les está recordando que el Espíritu les confirma que ellos son hijos, que no se olviden, son hijos. Las cosas, las tribulaciones que están pasando son propias del llamado. Les dice, les empieza a explicar todo acerca de la aflicción, pero ya yéndonos al versículo 26 al 39, Pablo escribe esto: así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, amigas.
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Porque cómo orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotras con gemidos inefables. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Este es nuestro llamado, amigas, ya lo habíamos visto. Somos el primogénito de muchos hermanos, de revelar a Cristo, de ser embajadoras de Cristo, porque a los que designó anticipadamente, Él los llamó, y a los que llama justifica, y a los que justifican glorifica. ¿Qué diremos, pues, acerca de esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Y si no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotras. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia, o prisión, o persecución, o hambre, pobreza extrema, o peligro, espada? Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio, pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos llamó y amó. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda este pasaje, recuerda que Dios es omnipotente y sabio. Y pues vivamos este llamado, esta adopción de acuerdo a lo que Dios es. Y bueno, amigas, muchísimas gracias por su atención. Perdón, nos pasamos 7 minutos, pero nos vemos el próximo jueves. Espero que tengan una linda semana. Muchas gracias. ¿Dónde se apaga esto? Aquí. Bye bye. Creo que ya, a ver dónde se apaga. Ay, ¿cómo le hago? Ay, ¿dónde se apaga? ¿Seguimos en vivo, amigas? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré para apagarlo? A ver. Creo que ya. Ajá.